Hola, buenas noches. Mi nombre es Sandra Castellanos. Quiero agradecerles a todos por estar hoy aquí en esta reunión, en esta videoconferencia. Nos tocó por video, pues por el tema del coronavirus que estamos viviendo todos y estamos confinados. Yo estoy haciendo una grabación porque en el lugar donde me encuentro en este momento no hay buena señal. Por esa razón y para no quedar mal, pues decidimos hacer un video de la conferencia. El objetivo de esta conferencia es que logremos conocer, identificar y prevenir cualquier tipo de violencia de género. Existen 9 tipos. El más reconocido es la violencia física, pero existen otros tipos de violencia que anteceden a esta. ¿Qué más les puedo contar? La violencia de género no es solamente enfocada desde el tema de la mujer, que naturalmente es de las cuales tenemos mayores estadísticas de violencia. También se da en los hombres y sobre todo en los niños y en los adolescentes que están viviendo esto en sus casas y lo que hacen es replicar todas estas vivencias. Hombres y mujeres nos vemos afectados por igual, desde la infancia, porque esto es lo que venimos aprendiendo desde siempre en nuestras casas. Hemos normalizado la violencia de género. Hemos normalizado que somos diferentes por ser hombres o mujeres y realmente debemos enfocarnos en que somos seres humanos y todos nos vemos afectados de alguna manera por esta violencia. Nosotros tenemos que romper el círculo para que esto no se siga replicando en ninguna familia y obviamente en la sociedad. Yo soy mamá de 2 niños, uno de 17 años y uno de 11 años. Estuve 12 años en una relación donde me vi involucrada en violencia de género. No lo sabía. Nunca supe que estaba siendo violentada hasta el momento en que me separé. ¿Por qué lo supe? Porque cuando me separé, entré en depresión y estuve asistiendo a consulta psicológica donde mi psicóloga logró enseñarme a identificar qué tipos de violencia había vivido en mi matrimonio. ¿Sí? Yo estoy convencida de que todos somos uno y lo que te hago a ti también me lo estoy haciendo a mí, porque estamos conectados. Si un hombre o una mujer inflige de alguna manera violencia contra su pareja, se debe a que esto es lo que ha visto durante todo el tiempo en su hogar, en la sociedad. Esa persona ya fue violentada cuando era niño seguramente, fue lo que vivió en su hogar y en su entorno y es lo que hace porque está naturalizado. ¿Sí? Del mismo modo, las mujeres también violentamos a nuestros hijos, a nuestra pareja, y lo hemos normalizado como una reacción a la violencia que estamos devolviendo la violencia que nos está dando nuestra pareja. Y realmente no debería ser ninguna de las dos, porque como digo, todos somos seres humanos y todos merecemos el mismo respeto. En mi caso personal, yo estuve en una relación durante 12 años, una relación de pareja, de la cual tengo un hijo, mi hijo menor, el mayor, ya venía con él cuando me casé con esta persona y él lo crió. Entonces, durante 12 años, me doy cuenta que yo permití muchas cosas y también violenté a mi pareja de alguna otra forma. ¿Por qué? Porque así nos han educado, porque eso es lo que hemos visto en nuestras casas. Además, no nos queremos dejar del otro. Finalmente, mi autoestima fue haciendo mella, empecé a enfermarme, huí de casa, volví a la casa, porque es una relación tóxica. Son relaciones tóxicas las que vivimos a través de la violencia. Me he dado cuenta que desde que yo conocí este tipo, pues identifiqué, reconocí las violencias que se dan como violencia de género, me empoderé, me hice más fuerte, decidí que no iba a permitir nunca más ser violentada de ninguna forma por ninguna persona.
Pero también me he dado cuenta que yo he violentado muchas veces a las personas con las que me relaciono, hombres sobre todo, porque quiero hacer valer que no me voy a dejar violentar de nadie. Pero resulta que yo a la inversa estoy haciendo lo mismo, estoy siendo agresiva, estoy contestando mal, estoy siendo violenta eh, en mi relación de pareja, en mi relación con mis hijos. De hecho, esta conferencia, perdón, es que es un taller también, pero esta conferencia la decidimos hacer con mis hijos porque nos dimos cuenta que estábamos replicando después de mi separación, estábamos replicando todas las conductas que teníamos anteriormente en casa. Entonces, ellos me ayudaron mucho a empezar con, con la estructuración de esta conferencia y de este taller. Lo importante es que encontremos un equilibrio y tratarnos todos como seres humanos, como personas amorosas, amarnos y respetarnos los unos a los otros. Obviamente nos vamos a equivocar muchas veces, vamos a tener muchas caídas y vamos a seguir replicando esto hasta que aprendamos. Se trata de un tema de reeducación y en el caso de los niños y de los adolescentes es un tema que podemos tratar desde la raíz antes de que empiecen a replicar o sigan replicando estas violencias. Entonces yo les voy a compartir mi presentación para que logremos identificar las violencias que existen. Permítame un momento. Estoy... Bueno, aquí está la presentación. El proyecto inicialmente se llamó Hay que romper el círculo, porque tenemos que terminar con repetir y replicar las acciones violentas que hemos aprendido. A ver. Vista un poquito de mi historia. Yo soy empresaria, tengo una empresa de diseño y decoración de interiores y trabajamos con impermeabilizaciones. Durante toda la vida he tenido experiencias que percibí como dañinas, pues no le encontraba sentido a nada porque siempre estaba culpando a los demás y andaba feliz haciéndome la víctima siempre. Finalmente, pues descubrí que no era necesario seguirme haciendo la víctima para que mis cosas funcionaran. Agradablemente veo que muchas mujeres están empezando movimientos femeninos para tratar de minimizar la violencia de género, pero nos estamos enfocando únicamente en la víctima, salvarla y juzgar al victimario, cuando realmente lo que debemos hacer es, entendiendo que todos somos seres humanos, somos personas que hemos ido aprendiendo estas cosas a lo largo de nuestras vidas, pues tomarlo desde el ser y darnos cuenta de que no es una moda y que todos debemos tratarnos con respeto y amor, reeducarnos en lo que hemos venido aprendiendo y que no hay víctimas ni victimarios. Todos en algún momento hemos sido víctimas y victimarios. Un poco de mi historia. En el 2005 llegué a Bogotá con mi hijo, una relación fallida. Mi hijo mayor, el que fue mi pareja, fue quien lo crió y lo educó. En el 2008 tuve un hijo, que es mi hijo menor. En este momento, pues ya yo me sentía muy, muy incómoda trabajando con mi expareja. Teníamos muchos conflictos, entonces decidí irme, conseguir otro trabajo. Finalmente volvía, iba y volvía. Lo mismo nuestra relación, un día estaba bien, otro día estaba mal. En el 2012 golpeó a mi hijo y pues yo le hice el reclamo y fue la justificación de él para venirme a pegar también. Afortunadamente no lo hizo porque uno de los empleados que teníamos
se interpuso entre él y yo. En el 2013, después de una conversación con mi suegra de que mi salud se había deteriorado, tomo la decisión de irme a mi ciudad de origen, a Barranquilla, donde me estaban ofreciendo trabajo y tenía oportunidades de iniciar de nuevo. Yo me fui escondida, me llevé a mis hijos, no le avisé a él. Durante casi todo el 2014, finales del 2013 y principios del 2014 me estuvo insistiendo que me devolviera para Bogotá, que me amaba, que extrañaba a los niños. Y finalmente me devolví. Me devolví porque esto suele suceder así, ¿no? Me voy, vuelvo, lo perdono, me maltrata, lo perdono, vuelve y me maltrata, lo siento, y esto se va generando un círculo, que es lo que yo digo de romperlo. En el 2015 me devolví, a principios del 2015 estuvimos muy bien durante un mes, y finalmente la violencia se recrudeció nuevamente. Fue peor que antes de haberme ido. Y finalmente llega la separación. En el 2015, en agosto, él me deja. Afortunadamente me deja porque yo no hubiera salido. Yo no hubiera salido de esto porque no lo estaba viendo de la forma en que ahora lo veo, ¿no? Que es un círculo vicioso en el que seguimos insistiendo para que las cosas funcionen. Así que finalmente él me deja y hoy en día pues lo agradezco. El objetivo de esta charla es reducir a mediano o largo plazo los casos de violencia de género que se presentan a diario en nuestros hogares, en nuestra sociedad. ¿Cómo? Concientizándonos y aprendiendo a identificar y a prevenir la violencia. El contenido de este taller, de esta conferencia, es cómo conocer y reconocer la violencia de género, cómo detectar si la estamos viviendo y identificar y saber si mi hijo o mi hija están sufriendo o infligiendo violencia de género. Como les dije, existen 9 casos, 9 tipos de violencia que son reconocidos actualmente. Está la violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual, la violencia económica, violencia patrimonial, la violencia social, la violencia vicaria, la violencia simbólica y la violencia institucional. Voy a hacerles un breve resumen de lo que significa cada una de ellas para que entendamos y podamos ir pensando de qué manera nos afecta o si nos está afectando o nos está sucediendo esto en nuestras vidas. Perdón. La violencia física es la que más conocemos como violencia de género. Es la más visibilizada y la más reconocida como violencia de género. Realmente esto sucede cuando el agresor siente que pierde el control sobre su pareja y es la única forma que encuentra de dominarla. O sea, ya no la pudo dominar de ninguna otra manera, entonces empieza la violencia física, que van desde pellizcos, zarandeos, mordiscos, golpes, y pueden terminar tristemente, como terminan muchos casos, en un asesinato. La violencia psicológica es un maltrato psicológico que constituye una forma de abuso. Es muy difícil de identificar porque pues realmente no lo vemos. Normalmente el maltratador, sea hombre o mujer, es muy agradable socialmente, ¿sí? Todo el mundo lo ve como una persona muy amable, súper querido, pero ¿cómo vas a decir tú esto? Me decían a mí, ¿cómo dices tú eso de tu pareja si él es adorado? Todo el mundo alrededor nuestro pues lo decían, él es una persona muy amable, ayuda a muchas personas, pero así es. Es difícil de percibirlo, pero esto es lo primero que sucede en una relación desigual. Cuando él te empieza a decir que no, tú no entiendes, es que tú eres bruta, es que no sabes, es que eres estúpida, es que no opines,
cállate. Llegó un momento en mi situación que yo no era capaz de abrir la boca cuando estaba junto a él. Por ejemplo, visitábamos un cliente juntos y yo no era capaz de opinar acerca de lo que podía estar solicitando el cliente. Porque la autoestima se va quebrando. Vamos volviéndonos miedosos de lo que pueda, de cómo pueda reaccionar la otra persona. La violencia sexual. La violencia sexual es toda conducta que amenace o vulnere el derecho, aquí dice de la mujer, pero realmente de la mujer y del hombre, a decidir voluntaria y libremente sobre su sexualidad. ¿Qué implica? Desde un piropo malintencionado que hagamos o que nos hagan en la calle, hasta el contacto físico sin el consentimiento propio. Pero también les quiero contar que con mi psicóloga llegamos a la conclusión de que violencia física es también coartarte tu derecho a expresar que deseas tener un encuentro sexual. ¿Sí? Es muy chistoso. ¿Sí? Al principio de la relación, todo fue fantástico, todo lo disfrutábamos juntos. Y llegó un momento cuando ya estábamos viviendo juntos en que él me puso horarios para los encuentros sexuales. Entonces la cama estaba claramente dividida en donde estaba él y en donde estaba yo. Y no nos podíamos acercar porque si no era el día o la hora del encuentro sexual, pues no iba a ser posible. Y siempre cuando yo insinuaba algo era tratada de forma soez, con palabras fuertes, refiriéndose a mí como una persona, no sé cómo decirlo sin que suene feo, buscona o algo así. Bueno, existe la violencia económica y la violencia patrimonial, pero pues yo decidí unirlas en una sola diapositiva porque realmente van a lo mismo, ¿no? Es un tipo de violencia que se basa en la reducción y privación de los recursos económicos para la pareja o en el caso de que haya hijos para su prole. Sucedía mucho. Él, por ejemplo, salía a trabajar y no nos dejaba mercado. Nos encerraba o no había posibilidades de que nosotros tuviéramos dinero o comida para solventar las necesidades mías y de mis hijos cuando él no estaba. Yo trabajaba con él, entonces mi sueldo era retenido. Pues de alguna forma, en algún momento yo decidí que lo que yo ganaba un sueldo básico y unas comisiones. Yo decidí que las comisiones se iban a reinvertir para poder agrandar el proyecto laboral, ¿sí? Que era importar unas cosas para poder desarrollar aquí en Colombia algunas cosas que queríamos hacer. Pero además el salario básico tampoco me llegaba cuando me debía llegar, sino cuando él suponía que debía hacerlo, que debía pagarlo. Existe la violencia social, que es la que se manifiesta con la limitación y el control de nuestras visitas, de nuestros amigos, de nuestra familia. Yo no podía recibir visitas ni de amigos, ni de familia, ni de nada. Cuando yo iba a visitar a un cliente, porque yo era la que visitaba a los clientes de nuestra empresa, pues estaba muy controlada, ¿no? Yo salía a una hora y me decían a tal hora tienes que estar en el lugar y así debía ser. Y me llamaba y me decía si había llegado. O sea, era un control total, yo no podía estar perdida en ningún momento, pues, de su control. La violencia vicaria no afecta únicamente a la violencia no afecta únicamente a los integrantes de la pareja, sino que cuando hay hijos de por medio, estos pues, se ven afectados, ya sea directamente, porque son maltratados verbal o físicamente, o porque ellos están observando, que es lo que yo les digo, que es lo que hemos aprendido, estamos observando como hijos cuáles son las conductas de nuestros padres. Entonces, ese tipo de violencia se llama vicaria. La violencia simbólica son los estereotipos,
los mensajes, los iconos, las canciones, las películas que reproducen relaciones de dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales. Y naturalizan la subordinación de la mujer, sobre todo en la sociedad. Pero, por ejemplo, en el reggaetón podemos ver claramente, ya hay mujeres cantando reggaetón también, donde cosifican al género opuesto o a la pareja, ya únicamente para el sexo, por decirlo. Y la mujer siempre se ha visto, sobre todo la mujer se ha visto muy cosificada en la publicidad. Pero también nos enseña la violencia simbólica, que el amor es sufrir. Y eso no es amor. O sea, todo el tiempo nos están enseñando. Las canciones, muchas canciones. Si me dejas, me muero, sin ti no vivo, sin ti no respiro. Entonces todo eso nos va reforzando que el amor es sufrimiento, y lo que hace esta violencia es que refuerza en las mentes, sobre todo de niños y adolescentes, de que el amor es sufrir, el amor es entregarnos al otro, sin ti me muero, no me dejes porque me mato, ese tipo de cosas. La violencia institucional, me tocó vivirla. Son las acciones realizadas por funcionarios, autoridades profesionales que pertenecen a algún órgano, entidad, institución pública o privada, que deberían ayudarnos y apoyarnos en el caso de las violencias. Esto sobre todo se ve mucho en las mujeres, lo que les digo, las estadísticas siempre van enfocadas a las mujeres, pero también lo viven muchos hombres. Tengo un amigo que hoy en día vive fuera de Colombia, desde que se separó, porque a pesar de que él es grandísimo, y su esposa no era tan grande, su esposa lo maltrataba psicológicamente y hubo muchos golpes. Entonces, yo conozco de primera mano que a los hombres también los afecta la violencia de género. ¿Sí? Entonces, la violencia institucional lo que hace es obstaculizar el acceso a las ayudas, a políticas públicas que protejan a los hombres o mujeres de las violencias. Bueno, esos fueron los 9 tipos de violencia de género. Aquí en esta diapositiva lo que encontramos es lo que se denomina violentómetro, que son formas directas o indirectas de violencia de género. Entonces, como podemos ver, la violencia de género está aquí social. Dice publicidad sexista, desventaja en el acceso a la salud, humor sexista, transfobia, micromachismos, invisibilización de las mujeres. La indirecta, controla tu dinero, te agrede verbalmente, controla tu vestimenta, te cela, te ignora, te quiere revisar los emails y el celular. Con respecto a esto de la revisión de las redes sociales, el WhatsApp, el celular, estoy de lado y lado, ¿no? O sea, si nosotros las mujeres somos, porque naturalmente somos un poco más preguntonas y mironas, pero si nosotros queremos de algún modo controlar lo que mi pareja hace, estamos violentándolo, porque es su intimidad, ¿sí? Pero además le damos pie a que mi pareja también venga y quiera revisarme mi celular. Entonces, por ahí empieza. Y la directa, que son las violencias físicas, agresión física, violaciones, patadas, caricias agresivas, abuso sexual y finalmente el feminicidio. ¿Sí? La forma de identificar las señales. Bueno, aquí hay varias, ¿no? Por ejemplo, a nuestros hijos. A nuestros hijos podemos, hijos o hijas, podemos ver un cambio en su conducta cuando, por ejemplo, ya no quiere compartir con sus amigos. ¿Sí? Nos podemos dar cuenta que nuestro hijo o nuestra hija ya no quiere compartir con sus amigos, sino desde que tiene novio o novia, solamente quiere estar con él. Entonces, no hace nada diferente a compartir con su pareja. Se le nota triste, le controlan las horas de conexiones en las redes sociales, tú por qué sales, ¿sí? Todo este tipo de cosas. Entonces, la forma
de identificar si están nuestros hijos o nosotros mismos estamos siendo sujetos de violencia es, por ejemplo, en estos tiempos de WhatsApp, revisarlos, cuestionar por qué estamos en línea, con quién estás hablando si no es conmigo, por qué estás hablando si estás en el trabajo, por qué estás en línea si estás trabajando, o por qué estás en línea si estás en la universidad o algo así. Te cuestiona las fotos que subes, por qué le diste like a uno u otro perfil. Preguntas que debemos hacernos para ver si estamos siendo violentados o si nuestros hijos son violentados. Es, por ejemplo, pregúntate a ti o pregúntale a tu hijo. O sea, para poder entrar a preguntarle a nuestros hijos, tenemos que generar un ambiente de confianza, no de juzgamiento. Y más si están iniciando una relación de pareja, donde ellos no van a querer sino estar con él. Entonces lo que tenemos que hacer es hacerlo muy sutilmente y con mucha confianza con nuestros hijos. O sea, hay formas de profundizar en estos temas, pero pues este no es el momento. En este momento estamos aprendiendo si realmente estamos siendo sujetos. Entonces, ¿qué preguntas nos debemos hacer? ¿Le tienes miedo a tu pareja? ¿Prefieres no hablarle de algún tema en específico porque temes que se enoje, que se vaya a disgustar? ¿Te humilla? ¿Te hace sentir menos? ¿Te hace sentir inútil? ¿Tu pareja te dice cómo vestirte o critica tu forma de vestir? Entonces podemos, por ejemplo, nuestros hijos darnos cuenta de que ya no se pone la camisa que quería y, hija, ¿por qué no te pones la camisa, la blusa que te querías poner? No, mami, porque es que estoy mostrando mucho. Pues claro, ahí empieza una alarma. Es que pues seguramente le han dicho que no, ¿sí? Entonces, en eso tenemos que tener mucho ojo y mucho cuidado. No respeta la intimidad, te cela, te controla los horarios, a qué horas entras, a qué horas sales, te va, te recoge. Si vas a ir con tus amigos, entonces te llama, ya llegaste, porque te demoraste, no llegaste a la hora que me dijiste. Otra pregunta que te debes hacer es si te critica tus tradiciones, tus costumbres, si es infiel, te obliga a tener relaciones sexuales, así tú no quieras, o te rechaza cuando tú quieres tenerlas y él no, de forma brusca, ¿no? Porque igual hombre o mujer puede no tener ganas y tú lo debes respetar, ¿sí? Pero es la forma en que reacciona. Pregúntate si alguna vez te ha empujado, te ha pellizcado, te ha golpeado, si te insulta o te humilla delante de otros. Son este tipo de preguntas. Si te obliga a tener sexo sin protección. Si tú respondes que sí a por lo menos una de estas preguntas, ya estás en riesgo porque estás viviendo la violencia de género. ¿Sí? Lo que les decía de las canciones, uno, sobre todo cuando estamos muy jóvenes, sabemos que el enamoramiento es una cosa tenaz para jóvenes y adultos, pero sobre todo en los adolescentes que están recién iniciando sus relaciones, pues viven el amor romantizado, ¿no? El amor romántico, el que nos muestran en las novelas, en las películas. Nos enseñan que el amor todo lo soporta y no es cierto. El amor es solo respeto y compasión. Bueno, lo que me refiero cuando digo que la violencia de género es para los seres humanos, no es solamente para las mujeres, es que la violencia de género está enfocada desde el ser. Significa que nos tratemos de forma igualitaria como seres humanos, con empatía y compasión, que son la clave. Y bueno, finalmente queda esta frase que hay acá. Dice, hay que reconocer a la violencia un carácter mimético de tal intensidad que la violencia no puede morir por sí misma. Una vez que se ha instalado en la comunidad, para escapar a ese círculo sería preciso liquidar el terrible trazo de la violencia que hipoteca el futuro. Sería preciso privar a los hombres de todos los modelos de violencia que no cesan de multiplicarse y de engendrar nuevas imitaciones. Esta frase
es de René Girard, que es un filósofo, un historiador y un crítico literario. Un filósofo y crítico literario muy reconocido. Entonces nos cabe analizar esta frase, ¿no? O sea, hay que educarnos, porque estamos en una sociedad que es machista de lado y lado, no solamente de los hombres, las mujeres también somos machistas, así nos hemos educado. Pero la idea de todo esto es precisamente reeducarnos y poder avanzar como sociedad. Si queremos evolucionar, no solo como personas, sino como sociedad, debemos empezar a cortar los ciclos de violencia. Bueno, vamos a terminar aquí de compartir. Y bueno, entiendo que ahora viene una sesión de preguntas. Si tienen preguntas, si les interesa conocer un poco más de este proyecto que se llama Hay que romper el círculo, tenemos talleres y tenemos conferencias, consultorías para empresas, para colegios. En cualquier parte estamos viendo violencia de género, entonces sería bueno que pudiéramos pues trabajar en ello. Muchas gracias. Espero que haya quedado un poco no, muy claro lo que son las violencias y sus formas. Y bueno, cualquier inquietud, empecemos a preguntar, aquí estoy.